decíamos, no existe la ley reglamentaria al respecto, ¿no? Entonces el IFE dice, para no extralimitarnos, ¿no?, en esta función constitucional, nosotros tenemos que mejor decirle a este señor que tiene otras vías, ¿no?, que podrían ser por la vía civil o penal. Detengámonos un segundo, John, en este punto interesante que tocas. En efecto, ante la omisión legislativa, la primera reacción de la autoridad electoral es decir, no tengo elementos de legislación reglamentaria para entrarle. Así es. Pero hay una duda sobre la cuestión, ya veremos después qué dice el tribunal, pero me gustaría que nos ayudaras a entender cuál era el dilema, cuáles eran las posibilidades de respuesta y cómo lo enfrenta el IFE sobre la vía electoral. ¿Por qué sí, por qué no? Sí. ¿Qué es lo que está en duda de si este es un asunto electoral o no lo es? Pues esto es el tema fundamental. El IFE argumenta, y después vamos a ver el tribunal revierte esta argumentación, pero el IFE argumenta que no es un tema electoral propiamente dicho, ¿no? También alega que son meras opiniones del periodista, ¿no?, que no estamos hablando sobre hechos, ¿no?, que también después el tribunal lo revierte, ¿no? Entonces el IFE quiere ubicar esto en otro escenario y bueno, ya nos adelantamos a la sentencia del tribunal, pero el tema aquí es que es muy difícil de sostener esta argumentación porque nos damos cuenta que estamos por pleno proceso electoral. Este es el 6 de mayo, si no mal recuerdo, unos 3 días después de haber arrancado las elecciones federales, ¿no? El IFE aquí dice, mira, no tengo ley reglamentaria, entonces no puedo meterme en este asunto y además no es un asunto electoral, ¿no? Y un elemento adicional que de una vez vale la pena que lo enunciemos, John, si nos ayudas, y vemos los argumentos, digamos, hacia el tribunal. Pero el elemento adicional que me gustaría que nos ayudaras a entender es este tema de cuál es el procedimiento para desahogarlo, porque no es menor. Depende de la calificación que le des al acto, cuál es el procedimiento a través del cual se desahoga. ¿Qué nos dice ahí el Instituto Federal Electoral? Sí, pues ellos se niegan en principio a entrar lo que se llama el procedimiento especial sancionador. Y eso es el tema central de todo este proceso jurídico. ¿Hasta dónde está obligado el IFE en el momento a recuperar o atender algún desequilibrio en las campañas electorales? Si esto tiene que ver, por ejemplo, si alguna televisora de repente empezara a pasar propaganda en plena campaña a favor de algún candidato que no fueron parte de esas pautas, el IFE tendría que intervenir inmediatamente para eliminar esta posible afectación a la equidad. Y en este caso dicen que aquí no. Esto no es una violación directa a la equidad de la campaña, entonces el IFE más bien lo remite a las instancias civiles o penales en su caso, y dicen que ellos no tienen responsabilidad sobre este tema, ¿no? Pues regresaremos a los 3 puntos para ver cómo los enfrentó el tribunal. Claro. Pero una pregunta última, Janine, de este bloque. ¿Cuáles son los argumentos principales del señor Picasso para acudir ante el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que alega ante la decisión del Consejo General del IFE? Él lo que alega es una violación a su derecho a la honra, a la reputación, que es un derecho que va estrechamente vinculado con propaganda política y derecho a la información. Y arguye también el problema de una violación al principio de equidad, en virtud de que se está dando a todos sus probables electores una imagen de él que le afecta su dignidad, su honra finalmente. Y en cuanto a la cuestión también de la competencia, del problema de la vigencia de un derecho de réplica previsto en la Constitución, en el COFIPE también, porque el COFIPE lo prevé desde 2008, que si bien me parece que es el artículo 233, prevé el derecho de réplica en materia electoral, dice que será regido en base a la ley que se emita al respecto, y se le da al legislador en el transitorio del COFIPE, me parece ser que es hasta abril de 2008, para que emita las leyes respectivas. Bueno, ahí hay una omisión legislativa y en parte en eso acude tanto el candidato como el partido, porque vienen los dos finalmente al tribunal, que es lo que le da también más fuerza en materia electoral a este asunto. Pues bueno, ya tenemos, digamos, el primer tramo del caso. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son los argumentos que se reclaman? ¿Cuáles son las argumentaciones jurídicas por parte de la autoridad administrativa y cómo llega el caso al Tribunal Electoral? Con esto cerramos este primer bloque. Estos son los argumentos y ahora veremos las resolutivos del Tribunal Electoral. Disculpe usted, regrese, esto es Las Sentencias a Debate.
En pleno proceso electoral de 2009, ya en las campañas, el periódico El Norte publicó en su primera plana una nota en la que afirmaba que el doctor Picasso, candidato del PRD al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en realidad no contaba con la cédula profesional como médico que decía tener, que había sido expulsado de la Universidad de Nuevo León y que por lo tanto en realidad engañaba al electorado. Ante esa nota que sin duda afectaba su imagen, y me parece que con razón, el doctor Picasso se acercó al propio periódico exigiéndole la publicación de una nota aclaratoria. En respuesta, sin embargo, obtuvo lo contrario, una nota en la cual el periódico, retomando los argumentos que él arguía en su defensa, se mofaba de su situación y de su reclamo. Con razón de nueva cuenta, el doctor Picasso fue al Instituto Federal Electoral, el cual, su Consejo General, le negó la razón, le denegó la justicia. Y ahí, precisamente, con razón y por última vez, se acercó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos con John Ackerman y con Janine Otalora analizando precisamente esta sentencia. Janine, primer argumento que alega el doctor Picasso y que tiene que enfrentar el Tribunal Electoral ante la negativa del IFE. Denegación de justicia. ¿Qué es esto? Fue en efecto lo que abrió el juicio, por lo que se admitió. Al haber sido a través de una nota periodística, al haber vulnerado la imagen de este candidato, de este ciudadano, obviamente el IFE le niega el acceso por la vía electoral. ¿Por qué pide él la vía electoral? Porque no era solo su imagen, su identidad personal que estaba vulnerada, sino también el derecho a la información que está asociado, estrechamente asociado en el ámbito de la libertad de expresión dentro de un proceso electoral. Derecho a la información de los ciudadanos. Los ciudadanos electores que tengan una información verídica sobre los candidatos por los cuales en un momento dado podrían votar el día de la elección. Entonces sí se daba una denegación de justicia en un doble ámbito, el ámbito personal y el ámbito, digamos, colectivo o social que reviste este derecho a una información veraz en materia electoral. Y por lo mismo ese argumento el Tribunal Electoral, digamos, lo acepta. Totalmente, y abre el juicio y determina entrar a estudiar sus agravios y declararlos fundados, porque en efecto fundados, es decir, darle la razón a este candidato de que el IFE había estado mal y había tenido motivos indebidos, motivos equivocados al momento de desechar su queja. Ahí, en el fondo de la reflexión de Janine, John, hay ya, digamos, una primera reflexión técnica por parte del Tribunal Electoral, que es la de calificar estos hechos como hechos que vulneran el principio de veracidad. Los tribunales constitucionales internacionales, como sabes, la jurisprudencia internacional, ha hecho a este respecto una diferencia significativa entre la obligación de verdad y la obligación de veracidad. Tú, además de investigador, de profesor, eres un columnista en medios impresos de comunicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque es delicada la frontera. ¿Qué tanto estás obligado tú cuando escribes a, digámoslo así, respaldar con pruebas los dichos que sostienes? Mira, es un tema delicado. Evidentemente los periodistas no tienen obligación de revelar fuentes siquiera, ¿no? Si hay una protección real en este ámbito, pero si se demuestra que algún periodista con dolo o con mala fe está afirmando hechos que él mismo o ella misma sabe que son falsas, ahí sí ya incurres en problemas de veracidad, ¿no? Hay un tema también muy importante desde el inicio de cuando llega este tema al Tribunal Electoral, que habría que reflexionar que el Tribunal Electoral no necesariamente